Bueno, estamos con el licenciado Juan Oviedo de la Universidad de Río Cuarto, egresado de esa universidad, de esa casa de altos estudios. Actualmente es profesor de filosofía, ejerce en institutos terciarios, en varias universidades también ejerció. Y el tema del que vamos a hablar hoy es algo que nos convoca a todos los que de alguna manera nos aproximamos a la problemática filosófica. ¿Qué es la filosofía, Juan Oviedo? ¿Para qué sirve la filosofía? Es una de las preguntas más hermosas para qué sirve la filosofía. Por lo general, la filosofía es un legado que pone en tela de juicio acerca de cómo nos dice a nosotros qué son las cosas, cómo es la realidad. La filosofía cuestiona ese decir acerca de lo que son las cosas, acerca de lo que es la realidad. Y ese tiene que ser su legado, en criticar, en poner en tela de juicio, en suspender todo juicio en términos de verdadero, sin caer tampoco en el relativismo de que todo es relativo, porque este es uno de los grandes problemas. Porque si uno se dice, la verdad, en el fondo, es una construcción de qué tipo? Es una construcción social, científica, interesada, económica, política, intelectual. Entonces, si esa verdad es considerada desde ahí, no deja es, mejor dicho, no es una verdad, es un interés. Pero por el contrario, si decimos que todo es relativo, todo es verdadero, se deja de lado el concepto de verdad. La filosofía tiene que ir a meterse ahí, a dar luz en tantas sombras de este tiempo. Bien, ¿para qué sirve entonces la filosofía? ¿Qué nos ayuda a pensar, Alberto? Generalmente, ahora, en este tiempo, estamos bajo una pandemia no solamente del coronavirus, sino una pandemia de la información. Las falsas noticias, lo que nos dicen una cosa por otra, ¿sí? El montaje, generalmente te plantea dosis de realidad, o mejor dicho, dosis de noticias que las quieren hacer reales. Y la filosofía sirve para eso, para empezar a ver, para empezar a tejer, separar de una cosa y otra cosa qué es verdadero, qué es cierto, qué es falso. Y para eso en cierto modo nos ayuda a pensar para que clarificar las cosas, porque en el fondo el filosofar es una búsqueda incesante de luz en medio de tanta oscuridad presente. Muy bien. Si nosotros pensamos en términos del origen, por ejemplo, ¿existe también este problema en la filosofía, el problema del origen, como la búsqueda de algo que trasciende al sujeto? ¿Se puede pensar en un origen de la filosofía? El sujeto no es una construcción especialmente de la modernidad, con Descartes, con el sujeto del conocimiento. Lo que tenemos nosotros como origen de la filosofía ya está clásicamente en la tradición, que es un oponerse a ciertas verdades que tenían un carácter mítico, a través del mito. A partir de eso empieza el filosofar. Pero el filosofar, en cierto modo, es un filtro cultural nuevo de la época. Estamos hablando aproximadamente 600 años antes de Cristo. Es decir, el nuevo filtro de la cultura y que van a ser las bases de Occidente es el filosofar. ¿En qué se opone? Se opone justamente al mito. Antes no había filosofía, claro que había filosofía. Era la famosa filosofía oriental. Lo que pasa es que estaba matizado de una serie de elementos culturales, antropológicos, costumbristas, y la filosofía occidental en sus inicios deja de lado todo eso y se centra en el concepto de una racionalidad pura. Y eso es que la hace justamente filosofía. Bien, si nosotros vemos en los orígenes de la filosofía, por ejemplo, a Heráclito y Parménides, ¿se puede decir que existe una oposición entre estos dos pensadores o hay un complemento entre ambos? Eso es una discusión
entre el complemento y respecto a la oposición. Algunos te van a decir que en el fondo es un complemento y otros te van a decir el inicio de una oposición, una de las mayores oposiciones. Yo creo que eso es, en cierto modo, cómo uno lo puede plantear. A mí, por ejemplo, si me preguntás cómo lo tomo, y yo lo tomo como una hermosa oposición entre lo que es el devenir por un lado y lo que es el permanecer por el otro lado. En cierto modo permanecemos y por otro lado vamos cambiando, vamos mutando. Entonces, de una u otra forma, cuando uno tiene cierta evidencia empírica acerca de la realidad, uno puede ser, bueno, ser parmenidio. ¿En qué sentido? Que hay un yo. Se mantiene en el tiempo y en el espacio. Ese yo sigo siendo el mismo, más allá de las experiencias. Pero por el otro lado, ¿qué tengo que ver yo con un tipo de 60 años, con este mismo individuo, a los 6, a los 10 o a los 20 años? Ahí hubo un mudar. Un Claro. cambiar, un mudar. Nosotros solemos clasificar a estos filósofos como presocráticos, ¿sí? Y Sí. dentro de los presocráticos, justamente el problema del origen es uno de los temas centrales de la filosofía. Anaxímenes, Anaximandro, ¿sí? Tales, ¿sí? Entre otros, habían hablado de el origen en la sustancia, en el arjé, ¿sí? Tales de Mileto, ese es famoso, digamos, porque él decía, bueno, el origen de todo, de la vida, está en el agua. Ahora, el problema de la sustancia, del arjé, ¿sí? Eso que está en todo, es si bien algo que nos sigue interpelando hoy en día. Eh, para, de alguna manera, también no olvidar que estamos frente a un problema central de la filosofía, de donde venimos, ¿sí? ¿Cómo crees vos que, por ejemplo, eh, Parménides podría enfocarnos alguna respuesta hoy en tiempos de pandemia? ¿Sí? Si Parménides dice que todo permanece, ¿sí? Que nada cambia, todo permanece inmutable, eh, Heráclito, por así decirlo, su contrincante, decía que todo cambia, todo va mutando, ¿sí? ¿Cómo podés creer que estos filósofos nos podrían interpelar hoy, ¿sí? Frente a estas dos consignas, ¿sí? Si el cambio o la permanencia. Hay un terrible problema de epocal ahí, Alberto. No te olvides que la primera parte del filosofar es el periodo fisiológico o fisiocrático que tiene que ver justamente con el principio de la realidad, pero ese principio es un principio metafísico. Después, posteriormente, viene el otro periodo, que es el periodo antropológico, iniciado con la trilogía Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro, sí, sí, sí. Ya vamos a hablar de Platón y de Aristóteles, digamos, el periodo que sigue después a la revolución del pensamiento que se da después del siglo V. Pero para ir... Pero déjame por eso. El planteo terrible, el planteo es que cómo dar un planteo que tiene que ver hace aproximadamente 500 años antes de Cristo, por así decirlo, o 600, con esta época donde ellos están planteando el planteo que es un planteo metafísico. Hoy por hoy, la cuestión del ser, la cuestión metafísica, la cuestión que tiene que ver por el principio, por el origen, es algo totalmente devaluado desde el punto de vista científico de nuestra época. Hoy nosotros no existe el ser más allá que un concepto metafórico de yo. Lo que prevalece hoy no es el ser, no es el ser tuyo, no es mi ser, sino tu yo, con mi personalidad. Por lo tanto, ese principio, hermoso principio, venerable principio del ser, hoy no tiene cabida en nuestra realidad. Por supuesto, absolutamente. La idea es justamente que tomando estos dos filósofos, ¿sí? Nos digan algo, ¿sí? ¿Te parece? Le ¿Crees podemos que, hacer decir cosas. claro, cosas que no dijeron, es verdad, que también es cierto, porque el problema filosófico que nos ocupa es justamente con estos filósofos es el origen. Sí, no, es verdad, forzar un poco la situación no sé si sería lo más
correcto, pero pensemos en estos dos filósofos, podríamos también llevarlos a otros, a Anaxímenes, a Anaximandro, y plantear esto en relación a el arjé, ¿sí? ¿Te parece? ¿Qué sería en cada una de estas percepciones situar el origen, el punto de partida? Vos estás planteando una pregunta que es el origen. Mira, de aquellos filósofos, lo más aplicable en nuestro tiempo es el planteo de Demócrito con el concepto de lo Bien, indivisible del átomo. Hoy por hoy, si nosotros planteamos el fenómeno del átomo, sabemos que tenemos la cuestión subatómica que tiene que ver con esta cuestión de lo que nosotros encontramos dentro del núcleo del átomo, ¿sí? Esto tiene que ver con la que se entiende por lo cuántico, claro, la física cuántica. Si nosotros decimos, si vinculamos, tratamos de vincular, mantener una hilación, y pongo el ejemplo de Demócrito porque él plantea el fenómeno del átomo como algo indivisible, como lo más pequeño de la materia, ¿sí? Hoy por hoy, si nosotros planteamos qué relación mantiene con ese viejo planteo, lo que podríamos decir tiene que ver con la investigación de la física cuántica que plantea la importancia de lo subatómico. Ahora bien, cuando nosotros experimentamos, miramos, comemos, hablamos lo que sea, no lo hacemos desde la física cuántica, sino lo hacemos en la física clásica, newtoniana, de causa y efecto, bien, sujeto justamente a nuestras percepciones. Ahora bien, lo interesante de esa otra época era lo que estaba planteando algo que tiene que ver no quedarse tanto en las percepciones, sino tratar de generar la importancia del pensamiento y de la racionalidad respecto a las percepciones y el mundo. Si podemos rescatar algo, que en el fondo esa es tu pregunta, tiene que ver que ellos lo que están planteando es, mire, una cosa es la percepción del mundo y otra cosa es lo que se encuentra detrás del mundo. Y lo que se exacto. encuentra detrás del mundo no es a través de los sentidos, sino a través de una racionalidad que tiene que ver con qué, con el pensamiento y con el filosofar. Bien, a eso quería justamente llegar, porque muchas veces pensá que estamos hablando para gente que nunca vio filosofía en su vida, muchas veces en la secundaria, y pensá también que muchas veces la misma percepción que hay de la filosofía está devaluada, ¿sí? Que la filosofía no sirve para nada, que la filosofía es simplemente ocuparse de especulaciones que van en la deriva, ¿sí? Bueno, nosotros como, digamos, tenemos la obligación de alguna manera de decirle, bueno, la filosofía hace esto, y esto que vos estás mencionando que es importantísimo, que la filosofía busca una respuesta racional a algo, a ese algo que es un problema, ¿sí? Un problema que en aquella época, ¿sí? De los presocráticos, Parménides, Heráclito, el problema era, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con mi existir? ¿Sí? En ese sentido, entonces, por eso te preguntaba, y muy bien tu respuesta también, en relación a si hay alguna filosofía de aquella época que nos pueda dar respuesta. Sí, por supuesto, los tiempos del coronavirus, pensar en partículas subatómicas que están dentro de eso que no podemos ver y que tampoco podemos dividir, porque el concepto de átomo significa aquello que no puede ser dividido, ¿sí? Desde ahí entonces hablamos de esta idea de lo atómico, como algo que es tan pequeño, tan diminuto, pero que no por ello no existe, digamos. Es una realidad que existe, que me trasciende a mí como sujeto, pero que también está como parte de ese universo, de ese todo. ¿Sí? Bien, ¿querés agregar algo más en relación a esto que estamos hablando sobre el origen de la filosofía? Mira, vos sabés, como docente que sos, que las clases de pronto son clases virtuales y el fenómeno de la pandemia obliga justamente a que la gente se quede en sus casas. Y esto tiene muchísimo que ver con los chicos, con los alumnos.
Y acá tenemos un terrible problema, porque estos chicos, estoy hablando de chicos de 16, 17 o 18 años, toda su realidad siempre estuvo girada en el afuera. Ahora, cuando ellos tienen que estar encerrados en ese afuera, ellos se encuentran con un terrible problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que interpretar esto? ¿Y cuál es el tipo de experiencia que me está otorgando todo esto? Y ellos se encuentran fundamentalmente en un mundo que no es real, que es el mundo del aislamiento que los fuerza a encontrarse consigo mismos. Y ahí no hay educación, ahí no hay Claro, formación. La formación y la educación tienen que ver con cuestiones culturales, pero dejan de lado lo más intenso nuestro, que es nuestra propia mismidad. Lo exacto. que somos queda dejado de lado y esta pandemia, si uno puede rescatar en algo todo esto, que te fuerza a estar con vos mismo. Claro. Para eso, los chicos no están preparados. Yo creo que nadie está preparado, ni nosotros. Encontrarnos con Claro, uno mismo nos devuelve todo aquello que ni siquiera sospechamos que está ahí adentro, pero que no por eso deja de existir. Y sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es tratando de hablar de filosofía. Esto no es una clase, es una conversación nada más, porque el acto de enseñar filosofía necesita ser un acto mediado, ¿sí? A través de la clase, como se hacía en la antigua Grecia, digamos, los filósofos se reunían, debatían, ¿sí? En diferentes lugares, en las plazas públicas, y esto de alguna manera nos sitúa en un punto diferente. El acto de utilizar un medio que estamos haciendo en este momento, vos estás a más de 1000 kilómetros, ¿sí? Estamos tratando de hacer algo para de alguna manera acompañar en este inicio de un curso de filosofía, y que no es poca cosa, digamos. Así que bueno, de alguna manera también esto es un inicio, es un origen de, de algo que lo que intenta es suplir la distancia. Bueno, para que no sea muy extenso, ¿te parece? Vamos cerrando acá y en todo caso, seguramente vamos a volver a encontrarnos por este medio y espero que pronto puedas estar en Misiones también y te podamos escuchar en vivo y en directo, ¿sí? Hablando de filosofía, de diversos temas, de diversos problemas que nos ocupan a todos. Así que bueno, Juan, 1 millón de gracias. ¿Querés decir algo más antes de que cortemos la grabación? que el agradecido soy yo por haberme invitado a esta conferencia, Alberto. Gracias. Bueno, al contrario, agradecido por tu infinita paciencia y tu infinitas ganas de colaborar. Así que bueno, pronto te vamos a tener por acá con tu libro, ¿sí? Con este libro que lo publicaste, que lo voy a mostrar acá, no sé si se ve, que se llama justamente El pensar de la poesía, ¿sí? Eh, y también este otro libro que se llama Conversaciones o de la condición trágica del amor, ¿sí? Que es un libro que tiene muchísimo de contenido filosófico, es un libro de filosofía, obviamente, se filosofa sobre el, el sentido del amor, digamos, el eros, ¿sí? Que es algo tan presente en la filosofía. Así que bueno, nos vemos muy pronto, Juan. Un abrazo. Abrazo, Alberto. Gracias.